Hola, hola, hola. Saludos en blanco y negro para todos ustedes. Soy Rigoberto Ramírez. Bienvenidos a Pasaporte a la Nostalgia. En el programa de hoy vamos a dar continuidad eh, a un programa que arrancamos unas semanas atrás, que tiene que ver con lugares que ya no existen. Y hoy está nuevamente con nosotros ya, como se dice, un amigo de la casa, el estimado Santiago Duarte. Santiago, bienvenido nuevamente a Pasaporte a la Nostalgia. Muchas gracias Rigoberto Sí. por No, invitarme. no, gracias por aceptar nuevamente, ¿verdad? Voy a hacer una breve síntesis de la frondosa biografía del amigo Santiago Duarte. Él es graduado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA. Fue decano de Ciencias Empresariales de la Universidad Tecnológica Intercontinental UTIC, profesor en la Facultad de Ciencias Económicas y la Escuela de Administración de la UNA, y es autor de los libros Panuncio en el Recuerdo, Caracol 50 años, y en tu tercer proyecto actualmente, Santiago, que es Lugares que ya no existen, ¿verdad? Así es. Sí, restaurantes, parrilladas emblemáticas que ya no están. Ese es ¿cómo se dice? El tercer proyecto que está El tercer proyecto que tiene que salir este año. camino a la realidad, como se dice. Sí, realmente. Ha pedido el público. Ha pedido el público. Yo soy parte de ese público, así que Sí. sí. Hoy con Santiago queremos recordar, como dijimos, lugares que ya no existen. Como es pues sí, un amplio espectro, y son muchos los locales que ya no existen, decidimos enfocarnos básicamente, podríamos decir, en dos zonas, ¿verdad? Una parte que sería la zona propiamente de Barrio Obrero, Avenida Quinta y esos alrededores, y la zona, digamos, lo que sería hacia la parte de Cubichec, España, Cubichec, esa zona, ¿verdad? Para focalizarnos un poco en esos lugares, como para, dice, no dispersarnos mucho, ¿verdad? Porque como dije, es abundante la cantidad de locales que ya no existen y dispersos por toda la geografía de la ciudad de Asunción. Contanos, Santiago, con respecto a tu trabajo que estás haciendo de tu último material que pronto esperamos tener en nuestras manos. Así es. Bueno, estamos preparando un material que surgió a raíz un poco de Si te que, puedes acercar un poquito más al micrófono, sí. sí, Ahí, sí, exacto. nos dimos cuenta de que existen muchos nostálgicos y nostálgicas también que han concurrido a restaurantes, parrilladas Sí. emblemáticos, atraídos por un lado por la excelente gastronomía, comidas Sí. típicas y también por los buenos conjuntos musicales que inicialmente comenzaron a ofrecer estas parrilladas, Sí. del cual vamos a hablar. Sí. Y estas parrilladas y restaurantes Sí. se fueron ubicando en determinados lugares, 7, 8 lugares Sí. en la Asunción de antaño, ya vamos a llamarle, porque hablamos de la época, surgen en la época Sí. del 60, 70, 80, 90, hasta el año 2000, Sí, así en mismo. donde después van desapareciendo. Sí. Pero todos estos restaurantes nos dejan un legado de buenos recuerdos por las buenas compañías con quien hemos concurrido a estos locales, Sí, por un sí, lado, sí. y por el otro lado las buenas músicas que hemos escuchado de prestigiosos artistas, cantantes Sí. de esa época. No, en algunos de ellos, por ejemplo, en el caso del Carioca, ahí llegó a cantar Paraná en algún momento con Sí. los bemoles. Digamos, las que estaban en la zona de Kubitschek, ahí creo que no tenían propiamente espectáculo. Digamos que a veces los conjuntos estaban más hacia la zona de las parrilladas de Quinta, algo así. Sí, bueno, estaba muy repartido. En la zona de Cubiché había también bastantes restaurantes, pero sin espectáculos. Sí, Hoy día sí, ya sí. que se llama en vivo, ¿verdad?
Sí. Pero sí, que es el barrio Mariscal López, zona Cubiché, Sí, España, sí, sí, sí. República de Siria. Sí. Realmente eso sí, inclusive algunos continúan todavía, Sí. como es el de la Paraguayita, La Paraguayita, sí. que está ya más de 40 años en el mismo lugar, pero otros vecinos de la Paraguayita ya no están. Sí. El más conocido y concurrido era el Tallipotí Tallipotí, sí. de los hermanos Martínez. Sí. Estaba en Brasilia, casi Siria también. También, sí, ahí ese enfrente. sí. Sí. Y enfrente estaba el restaurante Maracaná. Maracaná también de la Restaurante familia Maracaná, Vega. del comisario Vega, sí, sí. De mis amigos Rosana y bueno, Rosana Vega y Roque y Rosana Vega. Ellos son los descendientes de la... Sí, sí, de los dueños sí, del sí. Maracaná. Sí, con respecto a la Paraguayita, ¿verdad? Sí. Él fue creado en 1977. En aquella época era famoso por su amplio patio donde tenían plantas, Sí, cocoteros, sí. Bananos. Su salón contaba con una capacidad para 200 personas. Una característica de este local es que justamente estamos observando ahí en imágenes, ¿verdad? Un poco. Esa es la única fotografía que pude encontrar en la Paraguayita. No, está bien, pero es Sí, nítida, sí, se puede ver. Sí, correcto. Era bastante recomendable, digamos, su gastronomía. Una característica de este local es que obviamente no tenía show y tampoco música funcional. Porque según pude leer, ese era el perfil del, ¿cómo se dice?, del local, para que la gente pueda hablar entre ellos, o sea, para fomentar la comunicación entre sus clientes, según pude leer en un artículo. Sí. Y que los vasos cuando venían, siempre venían fríos. O sea, se nota que se les sacaba de la heladera los vasos cuando, ya sea para servir cerveza, gaseosa, los vasos ya venían fríos. Sí, la moda comenzó Sí. en esa época de enfriar los vasos previamente. Sí. Sí. Y que también que los mozos siempre estaban atentos y no permitían que los clientes se sirvan el vino. Estaban siempre, como se dice, cerca de las mesas para que servirle lo mejor posible a los clientes. Y que sus baños eran impecables, que contaban con toallas, jabón y desodorantes. Sí. Bueno, realmente hay que ubicarse en la época y tal vez impecable para la época, pero si ya lo comparamos con hoy día, ya entonces... Hoy es normal eso, ¿verdad? Sí. Pero en aquella época, o sea, yo recuerdo más, digamos, en algunas parrilladas, generalmente los baños no eran muy buenos. Sí. Los años 70, principios de los 80, Sí. era algo que casi secundario. Y no siempre los baños eran sexados, por decirte, eran así... Sí, habría que esperar y formar fila en algunos casos. Eran un poco rudimentarios, Sí, como se dice, y por eso que en el caso de la Paraguayita, en aquella época, cuando se hizo ese artículo, creo que es del año 1978, que un diario capitalino hace la recopilación de estos lugares, y en el año 78 que destacan que los baños eran impecables en la Paraguayita. Como dijimos, en aquella época no era era, digamos, no sé si secundario, pero no se le daba la prioridad que hoy se le da a los sanitarios, ¿verdad? Claro. No, yo creo que eso tiene una lógica porque la competencia en los servicios gastronómicos, vamos a llamarle, genera también de que los restaurantes vayan mejorando su servicio y se vayan higienizando también, porque inicialmente en la década del 60 y 70 los sanitarios, digamos, ya ahora dejaban mucho que desear. Así y en es. muchos casos había problemas que no quiero comentar, pero Claro. había muy poca distancia de la cocina y Sí, una serie de cosas, sí, así mismo. y complicaba un poco la calidad del servicio. Así es. Así era. Y en el caso, por ejemplo, del vecino ahí, el famoso Maracaná. Maracaná era Brasilia, entre España y Juan de Salazar. Y ya casi Siria, sí, Juan de Salazar. Sus propietarios eran el matrimonio de don Arturo Vega
y doña Neneca. Sí. Ah, perfecto. Sí, yo lo conocí a ellos. ¿Lo conociste? Sí, lo Sí, conocí, sí, el comisario Vega retirado. Vega, sí, señor. El local era famoso, ¿verdad? Por el sabor de su variedad gastronómica y también era famoso por su chimichurri. Era un clásico el chimichurri del Maracaná. Le distinguía eso de otros locales, ¿verdad? O sea, yo nunca lo probé, pero dicen que era muy famoso, que era sabroso, que tenía, ¿cómo se dice? Algo que lo hacía particular. Sí. Y tenía un patio al aire libre que cuando en época de frío o lluvia colocaban carpas. Sí. Carpas para, ¿cómo se dice? Para que se pueda o sea, seguir sirviendo, ¿verdad? Y su mobiliario, digamos, que era bueno. Sí. Acorde, digamos, a lo que... Sí, era el estilo de la época, mobiliario de sillas plegables de madera. Sí, y las mesas también plegables. También, sí, Tenía una característica el Maracaná. Sí, decime. El comisario Vega Sí. era olimpista fanático. Sí. Entonces era amigo de Osvaldo Domínguez. Sí. Y entonces le tenía siempre reservado su mesa. Su mesa. Y varias veces concurrían los jugadores de Olimpia. Sí, Entonces se relacionaba mucho con el Club Olimpia. decían que era como un PC de Olimpia el Maracaná. Sí, recordás, sí. Vos sabés que tengo algunos precios del Maracaná de la época. Sí, me imagino. A ver, Lógicamente cuando el dólar estaba a 126 eran precios. La rabadilla, 180 guaraníes. Ah, sí. El corte de costilla, mismo precio, 180 guaraníes. La parrillada completa era 400 guaraníes. Si uno quería comer así, agregarle chorizo, morcilla, butifarra, era 25 guaraníes. Ah, sí. Sí. Asado de lomito, 200 guaraníes. Sí. Y las menudencias, lengua, riñón y otros, 150 guaraníes. Ah, sí. Si hacemos una relación hoy día, ¿cuánto sería más o menos? Y bueno, los precios parecidos a los de esta época también, Quizá, porque ¿verdad? sí, los precios están determinados por la competencia y entonces más o menos dentro del mismo Mismo nivel. rango, sí. Pero lógicamente que ya en esa época comienza a aparecer la carne argentina de Santa Fe. Ya empieza a ingresar. Sí, porque antes teníamos la carne paraguaya, que no vamos a decir que era fea, pero la argentina era mejor. No, eso es cierto, eso es cierto. De Santa Fe la comenzaba, famosa carne de Santa Fecina. Sí. Después se mezcló y ahora estamos a la par con los argentinos. Sí, y ahora en algunos casos mejor carne que el... No, nada tenemos que envidiar. Sí. Y también, siguiendo con el Maracaná, un vino francés tenía un precio de 950 guaraníes. En aquella época un vino francés, Partager puede ser, creo que era uno de los que estaba... Y Anjou Rosé. Anjou Rosé, sí. Y la contraparte, un vino nacional llamado Selecto. 80 guaraníes. Sí. 80 contra 950 guaraníes. Sí, la Copa y Selecto era el la vino, Copa. el nacional, pero después también estaban entre medio los argentinos, que era el vino Toro y el vino Toro Viejo. Santa Silvia también creo que era argentino. No, Santa Silvia creo que era chileno. Santa Silvia chileno, sí, después ya comenzó a venir, Santa Silvia chileno. Y Undurraga, si no me equivoco, era chileno. Chileno también, sí. Y también los mozos del Maracaná contaban con buena fama por ser siempre atentos y estar pendientes, como se dice, de sus clientes, ¿verdad? Sí. No, esa era una característica de la época, los mozos atentos. Pero también otra característica era de que los mozos eran siempre masculinos, no se destilaba a tener mozas, eran solamente mozos en esa época. Acá en nuestro país, para muchas cosas, pero sabes que esto está relacionado un poco con el trabajo nocturno. La posibilidad la facilidad para el desplazamiento nocturno de los varones en la noche. Y quedó, ¿verdad? Esa costumbre, pero ahora ya lógicamente están apareciendo en lugares gastronómicos las damas. También, sí. El cual a mí me gusta más los servicios que nos dan las mozas que los mozos, buscando la media, ¿verdad? Claro. También existían los ayudantes de mozo,
sí, que se diferencian de los mozos, porque los mozos usaban, digamos, el smoking, como se dice, sí, tenían el moñito. sí, En sí. cambio, los ayudantes de mozo, recuerdo que se les decía comí, Ah, sí. se les decía comí, no usaban el, ¿cómo se dice?, el moñito, pero Sí. esto tenían prendido acá, así, Ah, sí, hasta sí, acá. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces uno se da cuenta que ese era el ayudante del Ah, mozo. sí, 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 sí. sí, sí. Ese- Sí, correcto. eso me vino a la No, mente. realmente son lugares emblemáticos que Sí, han quedado un poco dentro de la historia gastronómica sí, de esa época, sí, y el muchos de los Maracaná. que nos están viendo van a recordar, ¿verdad? Sí, sí. No sé si tenés más de Maracaná, pues yo recuerdo otros lugares también en la zona. Por ejemplo, ¿qué sabe la molleja? Y bueno, la Molleja era un restaurante que ocupó el espacio local Sí. que dejaron los Martínez, que era de Tallipotú. Y Sí, entonces sí. se fue la Molleja. Ah, ellos ocuparon el lugar. Sí, sí, ocuparon ese Ah, lugar, ya, ya, sí. la Molleja. Ahí tenemos Tallipotí justamente en imagen, Sí, con sí, sus precios. sí, sí, sí. En algunos Sí, casos quizás sí, sí, Tallipotí sí, era un poquitito más sí. caro, parece que, No, y que Maracaná. sí, la Molleja Sí, inicialmente y durante toda su existencia, que fue unos años, más o menos 4 o 5 años, era de el amigo presidente de la Asociación Paraguaya de Básquetbol, Marcelo Bedoya. Marcelo Bedoya, La sí, sí. Molleja era de Marcelo Bedoya. Que después tuvo Sí. también otro restaurante. Después tuvo otro restaurante. otro, sí. Marcelo Bedoya tenía la Molleja unos 5 años más o menos Ahí en el tenemos otra lugar del imagen, taller. justamente, Ahí sí, está, sí, sí. esa esquina. Sí, sí, ¿sí? sí, sí. Que ahora está todavía, funciona ahí lomito árabe. Lomito ahora, árabe. ahora. Sí, sí. Pero después de la Molleja quedó vino otro restaurante Sí. que se llamaba El Cencerro. El cencerro. El No cencerro. encontré mucha información sobre el cencerro. ¿Qué me podés contar sobre el cencerro? Yo del cencerro no conozco mucho, pero Sí. sé que tenía muy buena parrillada, Sí, y tenían también muy nivel en la parte del servicio de atención a los clientes, sí. y ya comenzaron ellos a innovar con la música suave, sí. una música siempre para que se pueda hablar dentro del restaurante local, también. sí, sí. Tenía una música suave. Sí. Así yo conocí el cencerro, pero no quedó muchos años tampoco. Yo conocí el cencerro. Eh. No encontré muchas referencias sobre el Sí. local, nomás en, como se dice, en los archivos en redes sociales o así, o de diario. No, sí. no encontré, prácticamente nada no encontré del cencerro. Sí, sí. Sí, pero en esa época del cencerro y los anteriores también, ya se comenzaban a crear otros lugares de diversión Sí. en la zona. Sí, sí, sí. En algunos casos era también Casino, gastronómico. casino creo que había también por las zonas. Yo no conocí casino en la zona, pero sí aparecieron aparte de las parrilladas, bueno, en la zona Sí. había una parrillada, no precisamente Cuiche, más hacia esa Mariscal López, parrillada El Rancho. Mariscal López y San Martín, sí. ya. Ese ya estaba Mariscal López y San Martín. Donde hoy está una conocida telefónica. Exacto, Sí, sí, sí. El Rancho. Sí. Y ahora sobre Mariscal López y Venezuela, frente al Servicentro, estaba ahí parrillada El Rodeo. También, recuerdo. Esa sí otro recuerdo. dentro de esa la recuerdo zona. también, sí. Sí. Pero la zona de Brasilia sí llegó a ser en la década del 90, 80, en adelante 90, también 2000, inclusive después, lugares que congregaba a mucha gente joven, y se crearon lugares bailables, como estuvo el Martinica, Sí, la el zona. Zoe, Zoe, sí. Tequila. Mau- Y después Mau Cantina también estaba por ahí. Mau Cantina, Mau Cantina estaba también de ahí. Quique Sí, Nogués. sí. De Quique Nogués, mucho tiempo. Bueno, y estuvo ahí aquí. también estaba Faces también, que después se fue a Fernando La Mora. Sí, sobre Mariscal López. También, Sí, sí. sí, cuando sí, vino el sí. edicto se fue a Sí, Fernando La Mora. justamente eso fue Sí, sí. la motivación para que salgan ellos de allí y se fueron a Fernando de la Mora. Ah, El sí. edicto era solo para Asunción. Solo para Asunción. Sí, así es. Sí, Bueno. sí, sí. Tiempo de hacer una pausa y a la vuelta vamos a continuar con esta más que interesante charla, ¿verdad?
Vamos a tratar de abarcar todo lo posible porque, como se dice, hoy empezamos un poquitito tarde, pero vamos a vamos a tratar de abarcar todo lo posible. Bueno, pausa y volvemos aquí en Pasaporte a la Nostalgia.